Bien, fíjate cómo aquí te dejé tu primera tarea. Le puse tarea ejercicios 1. Aquí pues simplemente yo te invito a que hagas este ejercicio. Primero que lo evalúes sin ejecutar el problema. Imagínatelo con una pluma y con un lápiz. Y luego después ejecuta el problema. A ver si el resultado fue como lo evaluaste o como lo pensaste. Entonces aquí te dejo tus primeros serie de ejercicios. Y pues inténtalo y ahí te los dejo como referencia. Entonces vamos a seguir con esto. Entonces dice, ahora vamos a ver un tema que dice cómo imprimir un entero usando en este caso un field width. Fíjate, vamos a ver esto va a estar interesante. Ya se me andaba olvidando. Nos vamos a nuestros equipos, nos vamos acá y le ponemos esqueleto en C, copiamos, le cambiamos el nombre y vamos en este caso en el 21 guión, vamos a ponerle field de campo, field width, así como se le conoce, field width. Aquí le puse tarea ejercicios, vamos a quitarle el nombre y simplemente vamos a ponerle tarea ejercicios 1. Y acá le puse 21 field width.c. Lo abrimos y ahí lo tenemos, ya tenemos nuestro esqueleto listo para no andar tanto copiando. Nosotros hemos visto que podemos imprimir un valor entero especificando el valor, ya sea una variable o una expresión o un valor literal, usando la expresión print. Cuando lo hacemos así, se imprime el valor usando tanto las columnas de print como se necesitan. Por ejemplo, si tenemos el número 123, lo imprime usando 3 columnas de print. Fíjate, por ejemplo acá, si nos vamos a nuestros diagramas, vamos a abrirnos por acá, saltos de línea consola. Lo abrimos por acá. Y pues nosotros vimos que la consola en sí misma pues tiene columnas. Por ejemplo, aquí la columna 1, 2 y 3. Entonces, cuando nosotros imprimimos un número de 3 dígitos, por ejemplo 123, pues se va a imprimir en 3 columnas. Obviamente, porque el número ocupa 3 dígitos. Si el valor, por ejemplo, fuera menos 2605, pues es usado o va a utilizar 5 columnas. 4 para los dígitos y 1 para el signo. Entonces eso pues ya sabemos. Cada dígito, cada carácter se agrega en una columna. Porque acuérdate que el grid, más bien la consola, se divide por filas, ya lo vimos eso, y por columnas. Esto es muy útil y es el comportamiento por defecto que tú vas a ver seguido. Pero hay veces que tú quieras, en este caso, decirle a C cuántas columnas quieres que use. Por ejemplo, si nosotros queremos imprimir el valor de un número, por ejemplo, en columnas de 5, nosotros podemos hacer esto usando un field width. Fíjate cómo sería, esto va a ser bien interesante. No lo vas a usar muy seguido porque por defecto hay que trabajar como nos ofrece la consola de C. Vamos a ponerle print. Y en este caso vamos a ponerle el número. Vamos a ponerle porcentaje de. Porcentaje. Usábamos esto. Efectivamente, vamos a ponerle un 5 y vamos a pasar a una variable que diga número. Y vamos a crearnos esa variable. Obviamente vamos a ponerle int. Esto va a estar bien interesante. Int. No sé por qué acá me está dando un salto de línea que no quiero. Vamos a ponerle esto por acá. Ahí lo tenemos. Y acá es un saltito. Ahí lo tenemos. Y acá vamos a ponerle int. Número es igual a 5. Compilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo acá está usando 5 columnas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerle en este caso que ocupe 6. Compilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo ahí me da un espacio. Está usando 5 columnas de la consola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, pues fíjate cómo acá el porcentaje de ya lo habíamos visto. Pero si tú le pones un número por acá, va a ser el número de columnas que tú le pongas. Vamos a ponerle por acá el comentario. Anteponer un número a porcentaje de, le dices, es para decirle
cuántas print columns, por decirlo de una manera, necesitas. Print columns pues son las columnas que yo te dije que se divide la consola, pero pues normalmente se le conocen como print columns. ¿Cuántas print columns necesitas? Vamos a poner en este caso unas 10, a ver qué pasa. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo me pone 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente, entonces ahí sí las cuentas van a ser las 10. Esto es lo que se conoce como un field width. Aquí le estás diciendo mi variable número me la vas a poner en 10 print columns. Por ejemplo, fíjate, vamos a imprimir el 5 y vamos a ponerle 5 y vamos a ponerle 123. Compilamos y ejecutamos. Fíjate cómo ahí tenemos 123 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Los 3 de los dígitos y 2 extra. También decimos que en este caso está impreso con, en este caso, 1, 2 espacios en blanco a la izquierda. O impresos con 2 espacios en blanco a la izquierda. Entonces, esto así se interpreta. O lo que es lo mismo, estamos justificando con 2 espacios. Porque todo esto son espacios, fíjate cómo son espacios vacíos en blanco. Estos son espacios en blancos, porque ahí no hay nada. Acá sí hay, en las print columns siguientes sí hay, pero estos se conocen como espacios en blanco, porque simplemente es eso. Y lo que conseguimos con esto, pues es ponerle sangría a nuestras impresiones. Fíjate, lo interesante de esto también es que lo podemos hacer con negativos. Fíjate, vamos a ponerle aquí menos 5. Compilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo acá nos da 123. Aquí pues realmente no justificó. Fíjate, vamos a poner en este caso menos 6. Y en este caso vamos a ponerle un 5. Compilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo ahí nos sale. Ahora tú aquí dirás, ¿qué ocurre si el ancho de campo, el que nosotros le pongamos por acá, el field width, es demasiado pequeño? Supongamos que el valor a imprimir, por ejemplo, es 23.400 y el ancho de campo, por ejemplo, es 3. Fíjate, vamos a ponerle 23.400. Tú no puedes poner separadores de miles. Vamos a poner en este caso 3. Compilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo en este caso C, el lenguaje C, ignora lo que nosotros le pusimos por acá y simplemente imprime el valor utilizando tantas columnas como sean necesarios. Entonces, si las print columns que ocupa el valor son más que las que le ponemos por acá, pues al final de cuentas C va a ignorar nuestro field width. Esto se conoce como field width, acuérdate. Y pues va a imprimir el valor con las columnas que necesite. Esto es algo genial para evitar, por ejemplo, errores. Entonces todo esto lo vamos viendo ya conforme avancemos en el curso para imprimir valores. Esto de veras es más genial o más se acopla mejor. Por ejemplo, cuando desarrollamos ahora sí que aplicaciones a consola. Pero pues lo más normal es que tú vayas a desarrollar en web. Así que pues clavarnos tanto con la consola quizás no vaya a ser muy necesario. Pero esto te lo quiero ya dar a entender para que sepas todo lo que se puede hacer con la consola cuando trabajamos o cuando desarrollamos a nivel de consola.